Durante más de 2000 años, la Iglesia Católica ha sido símbolo de fe, de poder, de esperanza, de paz, pero también de secretos inconfesables. Entre los muros sagrados del Vaticano, no todo ha sido santidad. Algunos hombres que portaron la tiara papal no buscaron solamente a Dios, sino al dominio absoluto. Esta noche abrimos las puertas del pasado y dejamos que la historia hable por sí sola. No es ficción, no es leyenda. Son relatos reales de los papas más oscuros y escandalosos que jamás se sentaron en el trono de San Pedro. Que quede claro que esto no es una crítica a la fe, ni muchísimo menos. Yo misma soy jesosiana. Es un viaje a la historia, porque solo conociendo la oscuridad se valora la luz. Bienvenidos a las tinieblas de la tierra. Yo soy Esther Rodes y hoy vas a estar escuchando el lado oscuro del Vaticano, los papas malditos. Los papas han obtenido una reputación en relación a su comportamiento al frente de la institución eclesiástica y algunos como Octaviano de Túsculo una calificación de fornicador. Más conocido como Juan XII o XII, fue el papa número 130 de la Iglesia y estuvo en su cargo desde el 955 al 964. Su llegada al pontificado fue con tan solo 17 años. Ahí ya empezó la polémica, pues era hijo ilegítimo de Alberico II y fue impuesto por su padre elegido papa tras la muerte de Agapito II. Y con ninguna vocación, con ninguna formación y muchísimo menos ni experiencia religiosa tenía. Entre sus aficiones estaban relacionadas con los placeres del cuerpo, y nada más tomar posesión de su cargo eclesiástico, enajenó gran parte del tesoro pontificio para atender sus deudas de juego. Por supuesto, continuar con su escandalosa vida. Una vida muy disoluta. En su residencia pontificia, era habitual ver a prostitutas, eunucos y esclavos con los que organizaba orgías y fiestas y no se preocupaba de ocultarlo, por lo que se le acusó de sacrilegio y de crímenes. Su pontificado es considerado como uno de los peores de la Iglesia Católica y no les falta razón, ya que tuvo que huir de Roma y depuesto de su cargo acusado de vicios y pecados, entre ellos el pecado del incesto, el homicidio y el sacrilegio. Después de marchar, logró reunir un ejército con el que recuperó su mandato papal. Durante su pontificado consiguió la ayuda del rey de Alemania, Otón I, contra Berenguer II, rey de Italia, que había ocupado los territorios papales y dominó Roma, ayudado por una pandilla de asesinos a sueldo, y convirtió el palacio pontificio en un burdel repleto de sus muchas amantes. También se dijo que violaba a las peregrinas en el propio templo de San Pedro. Ordenaba a los sacerdotes en una cuadra e invocaba a Venus y Baco, como le correspondía por ser franco pagano, lo que le reprochaba gravemente al emperador Otón en una de sus cartas. Juan XII se ganó con su pontificado pasar a la historia como uno de los peores papas, si no el peor, de tan legendaria institución. En mayo de 964 fue sorprendido infraganti por el marido de la dama con quien yacía en el lecho, y el esposo, sin atender a tiaras ni purpúreas santidades, la emprendió a golpes con el pontífice, propinándole tal paliza que murió 3 días después por los daños recibidos. Vaya, un regalito de papa. Con papas como él, ¿qué queréis que os diga? Mejor dejar de creer en humanos
vestidos de papas y creer solamente en lo que realmente importa. Si crees en Dios, cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Dios que quieras. Pero para creer en humanos fornicadores, mejor ser ateo. Eso sin ninguna duda. Y ahora nos vamos con el papa más corrupto de la historia eclesiástica, Benedicto IX. Benedicto IX nació en Roma por allá al año 1012. Benedicto era sobrino nieto de varios papas anteriores, en unos tiempos donde el método de sucesión era la corrupción, el asesinato o directamente se traspasaba de familiar a familiar. El joven pertenecía a una de las familias más influyentes y adineradas que gobernaba Roma. El muchacho no tenía ninguna formación espiritual previa, ni muchísimo menos una vocación pastoral de servicio. Todo y así, aceptó a que sus padres le compraran, tal como suena, le compraran el cargo para disfrutar de los privilegios del poder, pero sus valores estaban muy lejos de la moral cristiana. Hubieron robos, asesinatos, relaciones románticas, orgías y muchos sobornos. En 1044 hubo unanimidad para emprender la búsqueda de un líder espiritual y político de verdad. El arcipreste de Roma tuvo una reunión con Benedicto IX y le pidió que dejara el cargo por el bien de la Iglesia. Pero como lo conocía muy bien, sabía que había que ofrecerle algo a cambio. Se cree que le propusieron la generosa cifra de 1500 libras de oro, que el joven, por supuesto, ya con casi 30 años, aceptó. El sucesor de Benedicto IX fue Silvestre III, pero no pudo gobernar más de medio año. El pontífice, que anteriormente había vendido su propio papado, regresó acompañado de un poderosísimo ejército y sacó por la fuerza a Silvestre, para así recuperar su papado. Así que Benedicto IX, en 1045, volvió a ser papa de nuevo. Fue un momento de mucha convulsión para la sociedad romana, que se dividía sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Muchos creían que había dos papas gobernando al mismo tiempo, y se vivió una fuerte polarización para reconocer a uno o a otro como el verdadero pontífice. Las decisiones de Benedicto eran muy turbias y además dejaba boquiabiertos a todos con sus anuncios. Al mes de su estruendoso retorno, dijo que ya no quería ser pontífice porque quería casarse con una joven. Renunció y nombró a su padrino Gregorio VI como el nuevo papa. No obstante, el desenlace es aún más inesperado, ya que la muchacha que era su prometida rechazó el casamiento, y así fue como, por tercera y última vez, Benedicto IX reclamó su antiguo puesto. Fueron años turbulentos, con tres hombres que decían ser el Papa. Por un lado tenemos al desterrado Silvestre III, que desde el exilio recordaba su autoridad. Por otro lado tenemos a Benedicto IX y también a su padrino Gregorio, que no quería devolverle el trono de San Pedro. En 1047, la adinerada familia de Benedicto volvió a ganar e inició su tercer y último mandato. Pero esta vez, los cardenales no dejaron que perdurara, ya que lo expulsaron y lo excomulgaron definitivamente 8 meses después, en julio de 1048. 200 años después se creó el cónclave, que significa bajo llave en latín, y refiere a que se encierra a los cardenales para evitar que estén influenciados por el exterior. Desde 1274 votan una y otra vez hasta que aparece la famosa fumata blanca Habemus Papa.
Y por último, nos vamos a ir con el Papa. Yo me atrevería a decir que es el Papa más macabro de toda la historia eclesiástica. Estamos hablando del Papa Esteban VI, más conocido como el Papa cadavérico. No me voy a enrollar contando la historia de su familia, los 13 manejes que hubo en medio. No. Si queréis esto, buscarlo por internet, que está todo ahí. Me voy a ceñir a lo que este sádico loco hizo. Esteban VI convocó un sínodo muy peculiar. Un sínodo, para quien no sepa qué es una especie de asamblea. Pues bien, en el templo se reunieron obispos, parte de la curia romana y otros sacerdotes. El objetivo era invalidar al papa anterior y juzgar al difunto. Estamos hablando de el Papa Formoso, que supuestamente hizo crímenes contra la Iglesia, aunque en verdad era una vendetta de la familia Spoleto. Las acusaciones contra Formoso eran: 1. Haber aceptado el papado cuando aún era obispo de Porto, que por aquel entonces iba en contra del derecho canónico. 2. Haber regresado a Roma cuando lo tenía totalmente prohibido por su excomunión. Y 3. Por traición al Sacro Imperio, por llamar al rey Franco para derrotar a Lamberto. Siguiendo la doctrina del Corpus Delicti, en la que se requería la presencia del acusado de los delitos en el juicio, exhumaron el cuerpo de Formoso I. Le vistieron con sus ropajes papales y lo sentaron en un trono para juzgarlo, pese a su avanzadísimo estado de descomposición. ¡Qué locura! Por supuesto, él no podía defenderse, por lo que le pusieron a un diácono para que actuase como defensor, aunque el resultado del proceso estaba claro antes de empezar. Formoso I fue condenado. Se anularon todas sus decisiones y nombramientos de sacerdotes y obispos, y se le aplicó una condena al olvido, similar a la cancelación actual. El Papa Esteban VI ordenó destruir todos los documentos, registros y objetos que pertenecieran a su antecesor, borrando así su legado y una figura de la historia para siempre. Pero la cosa no acabó ahí, no. Como último castigo, el cadáver del difunto papa le cortaron los 3 dedos de la mano derecha con los que impartía las bendiciones y el cuerpo fue arrojado al río Tíber. El destino final de los restos de Formoso siguen siendo un misterio. Una versión sostiene que un pescador encontró su cuerpo en el río y le dio sepultura cristiana en secreto. Otra versión afirma que el Papa Teodoro II ordenó rescatar el cadáver y lo enterró con honores en la Basílica de San Pedro. Lo que es seguro es que el juicio generó una fuerte reacción en Roma, porque pocos meses después, los seguidores de Formoso I iniciaron una revuelta en Roma y encarcelaron a Esteban VI, que murió estrangulado durante su cautiverio. Con su sucesor, Juan IX, la situación de la Iglesia mejoró, anuló las decisiones del juicio y prohibió futuros procesos póstumos contra los papas. Para creer en estos papas, en esta Iglesia que se supone que son los seguidores de las doctrinas que Cristo enseñó cuando vino a la tierra, más vale no creer en ellos y creer en Jesús, en Dios, o en el Dios que tú creas, pero no en un hombre. Un hombre siempre va a ser un hombre. El hombre lleva la maldad dentro. Otra cosa es que la saques o no, pero todo el mundo tiene el yin y el yang, el bien y el mal, dentro de sí. Y aquí ha quedado claro y retratado que un hombre de iglesia puede ser el mismísimo demonio. Esta noche hemos descendido los pasadizos más oscuros del Vaticano. Hemos recorrido los reinados de papas
que lejos, muy lejos de ser pastores, se han convertido en señores de guerra, traición y escándalo. Pero recuerda esto: conocer estos episodios no es atacar a la fe, ni muchísimo menos, sino comprender que incluso dentro de la institución más sagrada y una de las más poderosas del mundo, el ser humano es capaz de fallar. Detrás de cada nombre, de cada escándalo, de cada crimen, hay algo más que horror. Hay una advertencia, hay una enseñanza, porque incluso en los templos más santos y sagrados, el corazón humano puede extraviarse. Y eso nos habla de nuestra propia fragilidad, de cómo el poder sin virtud se convierte en veneno puro, de cómo la historia no es solo gloria, sino también caída. Pero no estás aquí por morbo, estás aquí porque te importa la verdad, porque sabes que conocer el pasado, en toda su luz y en toda su sombra, es el primer paso para comprender el presente y construir un futuro más digno. La fe, la verdadera fe, no se desmorona ante estos relatos. Al contrario, se fortalece, porque no se apoya en hombres perfectos, ni muchísimo menos, sino en una esperanza que trasciende el barro del pecado. La fe es como una llama en medio de la noche, y a veces es en la oscuridad donde más brilla. Esto ha sido Las Tinieblas de la Tierra. Yo soy Esther Rodes, y si te ha gustado este episodio, compártelo, suscríbete. Nos escuchamos la semana que viene.